Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero hablarles de este libro que encontré el otro día, bueno, hace un mes o algo así, en la casa de la madre de Susana y que me sorprendió porque, bueno, es esos libros que uno tiene ahí metidos en la casa que no se sabe bien cómo llegaron allí y que resulta realmente un libro bastante curioso y se llama Desde que te vi morir, desde que te vi morir. Y es un libro que reúne algunos artículos escritos por Javier Marías sobre la vida y la obra de Vladimir Nabokov. Y también reúne unos problemas de ajedrez que escribió o que compuso Nabokov, reunidos por Félix de Azúa. Ujú. Y probablemente lo más valioso del libro es una traducción libre de Javier Marías de 18 poemas de un libro que, si no me falla la memoria, se publicó en 1969, que es Poems and Problems de Nabokov, unos poemas, una reunión de poemas y problemas de ajedrez que muchos de ellos Nabokov los escribió primero en ruso, luego los tradujo él al inglés, y algunos poemas ya son de la etapa en la que él ya escribía en inglés directamente. Mm, Los que ha reunido aquí Javier María son muy interesantes porque son esta primera etapa en la que él está viviendo en distintos países de Europa y ha sido exiliado, ¿no? Se ha exiliado de Rusia. Está en una etapa nostálgica, melancólica y tiene algunos poemas muy sugerentes en relación a esa etapa, ¿no? El libro, como les digo, tiene unos textos que también son muy interesantes. Tiene, por ejemplo, unos artículos que escribe Marías y también un cuento que escribe, digamos que resume la trama de Lolita. Se llama Lolita recontada. Eh, Javier Marías, sí, la novela más melancólica, Lolita recontada. Luego hay un texto que también es muy interesante que se llama El Canon Nabokov, que es un texto en el que nos descubre Marías la versión de cuentista de Nabokov, una versión que realmente no es muy conocida, ¿no? Se le considera, o digamos que siempre accedemos a Nabokov desde las novelas, ¿no? Pero en este caso él nos abre un mundo, el mundo cuentístico de Nabokov, que es muy interesante de visitar, ¿no? Eh, Luego, como les decía, están 18 problemas de Poems and Problems en traducción y con nota previa de Félix de Azúa. Esto es muy curioso. Y también lo más importante del libro desde mi punto de vista, que es los 18 poemas de Poems and Problems traducidos por Javier Marías, que él titula Desde que te vi morir, que es parte de un verso de un poema que ahora vamos a leer. Y luego también hay tres textos. Primero una presentación donde Javier Marías explica por qué escribe este libro, que es un libro a propósito del centenario del nacimiento del escritor ruso y se llama Para que Nabokov no se la cargue. Luego también tiene un texto que se llama Los imposibles pasos del exiliado ruso, que es bueno, como un perfil biográfico del escritor y que también tiene un punto interesante en el sentido de que nos va a comentar, fíjense esta parte en la que él ya pues no, ya se ha ido de Rusia y nos dice Marías, ¿no? Sin embargo, y según contó en su extraordinaria autobiografía Habla Memoria, en el momento de dejar Rusia, a los 20 años, el mayor Aguijón
fue la conciencia de que todavía durante algunas semanas o acaso meses seguirían llegando cartas de su novia Tamara a su abandonada dirección en el sur de Crimea, donde se había establecido durante un breve periodo antes de su partida y tras huir de San Petersburgo. Cartas nunca leídas ni respondidas, y eso así por los siglos de los siglos, sobres cerrados eternamente en el momento de pasar por ellos los labios queridos que los remitían. ¿Mm? Aquí también hay otro dato importante que nos sirve como antesala de uno de los poemas que vamos a leer, y que es un poema que el escritor ruso le dedica a su padre. ¿No? Y este párrafo es muy sugerente en ese sentido, ¿no? Nabokov debió de ser contenido en sus relaciones familiares, como si incluso en Rusia, antes de la dispersión y el exilio, no hubiera sido capaz de mantener mucho trato con sus dos hermanos y sus dos hermanas, quizá algo más con sus padres. Del más cercano en edad, Sergei, al que llevaba 11 meses, apenas si tenía recuerdos infantiles y contaba con sobriedad excesiva su muerte en 1945 en Hamburgo, en un campo de concentración nazi al que había sido trasladado bajo la acusación de ser un espía británico y en el que pereció de inanición. Con algo más de estremecimiento, con algo más de estremecimiento, hablaba de la de su padre, asesinado por dos fascistas a la salida de una conferencia pública en Berlín en 1922. Aunque atentaban contra el conferenciante, el padre de Nabokov se interpuso, derribó a uno de ellos y cayó abatido por las balas del otro. Entonces ahí tenemos algunos datos biográficos que nos presenta Javier Marías, además con un estilo maravilloso, ¿no? Marías escribía como los dioses también, con una sobriedad, pero a la vez también muy sugerente. El libro está acompañado de fotografías también, no sé si se verán bien. Hay algunas fotografías muy interesantes. Aquí, por ejemplo, se le veía, pues, lo están grabando y él está llevando a cabo una de sus actividades favoritas, que era la recolección de mariposas. Pero hay otras fotos también, ¿no? Hay fotos en las que sale él escribiendo. eh, Aquí sale en una barca muy jovencito, con los remos. En fin, es una joya el libro, ¿eh? Tiene, además, muy bonito. Acá está con su mujer jugando ajedrez. Un personaje, pues, Nabokov, ¿no? Un personaje que además iba a la contra de todo el mundo, decía que no le gustaba, pero prácticamente nadie, ¿no? Él era su propio canon, ¿no? Aquí lo vemos también en esta foto. Un personaje, ¿no? Un genio, además, porque el tipo, como nos cuenta María, ¿no? Escribía pues en ruso, luego empezó a escribir en inglés, se sentía muy cómodo en esa lengua y termina escribiendo una novela como Lolita, ¿no? Sin conocer prácticamente el país, creando una ficción absolutamente verosímil, ¿no? Luego tuvo que estar todo el tiempo dejando en claro que él no era, pues, a él no le gustaban las niñas, ¿no? Yo me acuerdo, en el Ateneo Barcelonés nos dejaron a leer, Albert Lladó nos dejó a leer Lolita, y eso generó también, ¿no? Había gente que sentía rechazo por la novela, ¿no? Un rechazo tremendo porque era la novela, parecía justificar, a los ojos de algunos lectores, eh, el papel de este personaje, que es un pederasta, ¿no? Pero claro, en realidad la novela está escrita pues en primera persona, es un alegato de un tipo enfermo, ¿no? Que además se queda con el trauma de esa niña de la que se enamoró cuando él también era un adolescente, un puber, y que murió de tifus, me parece. Y luego siempre está buscando a esta niña, a este primer amor, ¿no? Y
lo encuentra, ¿no? en la ninfa Lolita, ¿no? En Lo. Bueno, vayamos a los poemas, pero antes de ir a los poemas, hay otro libro que les recomiendo, ¿no? A los que quieran saber más sobre la vida de Nabokov y además también sobre cómo escribir un libro de memorias sin que sea un libro, un lugar común de los libros de memorias o autobiográficos. Está este libro que construye a partir de una serie de textos autobiográficos que escribió a lo largo de su vida, que se llama Habla Memoria, un libro que no tiene pierde. Es maravilloso libro, ¿no? Y en este libro, publicado por Anagrama, reeditado millones de veces, en la página 298 me parece, hay varias alusiones a Tamara, que fue su gran amor, ¿no? Como he leído aquí, lo decía Marías. Qué horrible, ¿no? O sea, irse y saber que las cartas de Tamara seguían llegando y que jamás serían leídas y que ella jamás sabría si fueron leídas o no. Aquí dice él, ¿no? Tamara, Rusia, el bosque silvestre transformándose gradualmente en diversos jardines, mis abedules y abetos del norte, la imagen de mi madre poniéndose a gatas sobre el suelo para besar la tierra cada vez que regresábamos al campo para pasar el verano. Cosas todas ellas que un día el destino empaquetó de mala manera y arrojó luego al mar, separándome completamente de mi infancia. Me pregunto, no obstante, si se puede decir gran cosa en favor de otros destinos más anestésicos, en favor de, por ejemplo, esa tersa, segura y pueblerina continuidad temporal, con su primitiva ausencia de perspectiva, que a los 50 años te permite seguir residiendo en la casa de Chillas donde pasaste la infancia, de modo que cada vez que subes a limpiar el desván te encuentras con el mismo montón de viejos libros pardos del colegio, reunidos todavía entre posteriores acumulaciones de objetos muertos, y donde las mañanas de los domingos veraniegos tu esposa se detiene en la acera para soportar durante un par de minutos a la señora McGee, esa horrible gárrula, teñida mujer que se dirige a la iglesia y que en el remoto 1915 era la bonita y traviesa Margaret Ann, de labios con sabor a menta y ágiles dedos. Bueno, es que es impresionante este tío, ¿no? Es una maravilla. Uno de mis escritores favoritos, sin ninguna duda, ¿no? Y que siempre descubres cosas nuevas, ¿no? de él. Vamos a los poemas. Los poemas, debo decir, bueno, en inglés tienen una rima dulce, persistente. Las traducciones de Marías buscan, ¿no? traducir ese sentido del poema más allá de lo que de lo que se puede hacer para traspasar al castellano esas rimas, ¿no? Que a veces no quedan del todo, digamos, traducidas, ¿no? Pero a mí me gusta mucho este poema, me gusta esa montaña, se llama el poema, ¿no? I like that mountain. Mountain. Me gusta esa montaña en su negra pelliza, de bosques de abeto, pues, en la penumbra de una ignota región montañosa, estoy más cerca de mi hogar. ¿Cómo no conocer esas densas agujas y cómo no perder la cabeza ante la mera visión de esa valla en la turbera que muestra en mi camino el azul? Cuanto más alto las oscuras y húmedas veredas serpentean ascendentes, más claros se tornan los recuerdos desde la niñez atesorados de mi llanura septentrional. No escalaremos así las laderas del paraíso cuando la muerte llegue, encontrando todas las cosas amadas que en la vida nos elevaron. Fíjense esta última estrofa, ¿no? Es maravillosa, ¿no? Esta pregunta totalmente desgarradora, ¿no? Y mezcla de melancolía y de esperanza también, ¿no?
No escalaremos así las laderas del paraíso cuando la muerte llegue, encontrando todas las cosas amadas, Rusia, los abedules, Tamara, su padre, que en la vida nos elevaron. Hay otro poema que es el poema que nos va a remitir al título que eligió Marías para este libro. Que se llama, el poema se llama Atardecer sobre un solar vacío. Y este poema es el poema que escribió en memoria de su padre, ¿no? Vladimir Nabokov también, que fue asesinado, como he leído antes, por ultraderechistas en 1922. Inspiración, cielo rosado, casa negra con tan solo una ventana, llameante, oh ese cielo, por la ventana llameante embebido, desperdicios de solitarias afueras, pequeño tallo enmarañado y lacrimal, calavera de felicidad esbelta, larga, como el cráneo de un borzoy. ¿Qué me pasa? Perdido de mí mismo, derritiéndome en el aire y el ocaso, farfullando y desmayado casi sobre la basura al atardecer. Nunca tuve tantas ganas de llorar. Aquí está, en lo más hondo de mí, el deseo de expulsarlo intacto, velado levemente de humedad, tan trémulo. Jamás había sido en mí tan poderoso. Sal, mi precioso ser, agárrate con fuerza a un tallo, a la ventana aún celestial, o a la primera lámpara encendida. Quizá el mundo está vacío y es brutal. Nada sé excepto que vale la pena nacer por el ser de este tu aliento. Fue una vez más simple y fácil, 2 rimas y el cuaderno abría. Qué nebulosamente te tuve que conocer en mi juventud presuntuosa, apoyando los codos en la barandilla del verso que se deslizaba como un puente. Me figuré enseguida que mi alma se había empezado a mover, empezado a deslizar, y que se dejaría llevar hasta las estrellas mismas. Mas al transcribirlas a la copia en limpio, privadas de magia al instante, cuán inútilmente unas tras otras se escondían lastradas las plomizas palabras. Mi joven soledad, en la noche entre inmóviles ramas, el asombro de la noche sobre el río, que de lleno la refleja, y florecer de lilas el pálido amor de mis números primeros inexpertos, con esa luz fabulosa de la luna en lo alto, y las sendas del parque en medio luto, y agrandada por el recuerdo ahora mucho más sólida y hermosa hoy, la vieja casa y la llama inmortal de la lámpara de querosene en la ventana, y en el sueño los aledaños de la dicha, una brisa lejana, un aéreo mensajero, penetrando densos bosques con el ruido en aumento, inclinando una rama hasta el fin. Cuánto parecía haberse llevado el tiempo, te detienes, sin embargo, y de nuevo brilla al través, pues su párpado no estaba sellado, y uno ya no puede apartarlo de ti. Parpadeando mira un ojo llameante a través de las negras chimeneas como dedos de una fábrica hacia las flores enmarañadas y una lata abollada. Por el solar vacío, en el polvo oscurecedor, vislumbro un podenco esbelto de blanquísimo pelo.
Me imagino que perdido, pero en la distancia suena, insistente y cariñoso, un silbido, y en el crepúsculo viene hacia mí un hombre, llama, reconozco tus enérgicas zancadas, no has cambiado, no has cambiado mucho desde que te vi morir. Fíjense esta última imagen, ¿no? O sea, todo el conflicto en ese solar, ¿no? Lleno de desperdicios, de basura, ¿no? Toda esa transformación emocional del personaje, que además se rompe, ¿no? Porque hay un momento en que dice claramente, nunca tuve tantas ganas de llorar, aquí está en lo más hondo de mí, el deseo de expulsarlo intacto, velado levemente de humedad tan trémulo, jamás había sido en mí tan poderoso, ¿no? O sea, el verdadero momento de la melancolía del exiliado que extraña a su padre, y toda esa transformación nos lleva a este final totalmente sobrecogedor, ¿no? Por el solar vacío, esto es lo que Joyce llamaría el frenesí, por el solar vacío en el polvo oscurecedor, vislumbro un podenco esbelto de blanquísimo pelo. Me imagino que perdido, pero en la distancia suena, insistente y cariñoso, un silbido. Y en el crepúsculo viene hacia mí un hombre, llama. Reconozco sus enérgicas zancadas. No has cambiado mucho desde que te vi morir, ¿no? Berlín, 1932. Hay otro poema que habla de la creación poética propiamente. Hay poemas muy interesantes. Hay un poema que habla de la traducción también. Hay un poema también que habla de la mariposa. Es como una especie de oda a la mariposa, una de las grandes pasiones de este escritor ruso. Pero estaría bien que consigan este libro, que he visto que en la tienda virtual de Penguin Random lo pueden encontrar por unos 16 euros. Y también hay versión en ebook. En la casa del libro hay un ejemplar que vale 190 euros. No, me imagino que porque está descatalogado o no tienen más ejemplares. Pero si lo buscan ahí en la tienda de Penguin sí que lo pueden encontrar. En fin, no tiene pierde, una gran recopilación de Javier Marías, un libro excéntrico, fabuloso, y que pueden acompañar, por supuesto, con algunos pasajes de Habla Memoria, un libro recomendadísimo sobre en sí lo que es el texto autobiográfico. Y también sobre la vida, ¿no? Vista por el mismo autor, su propia vida escrita. Así que nada, seguimos leyendo.